Ahora sí, buen día. Acá tenemos un challenge de parte de mi amigo Elias de tratar de filmar y filmar y filmar y así lo trataremos de hacer. Lo estiré un poquito, te pido mil dis. Estuve probando ahí, seguramente te mostraré. El highlight de esta semana básicamente es que están las fallas y el detalle de esta temporada que se repitió por ejemplo el año pasado es que primero viene Kristen, mi amiga, acá a Valencia y en un par de semanitas me voy yo para Ginebra. Que la verdad que nos hacemos muy buena compañía y cada uno disfruta del clima y de las actividades de la ciudad del otro. Ella queriendo escapar del frío y yo queriendo escapar básicamente de la rutina. Pero nada, veremos cómo se desarrolla esta semana. Y por lo pronto ahora me regiré a desayunar. Esta semana es un poquito diferente al resto. Si bien son fallas y es festividad, los empleados de comercio, por lo menos el miércoles y el jueves, lo tendremos para disfrutar. Ya casi llegamos a la tienda y lo bonito de mi trabajo es que se encuentra en pleno casco histórico. Tipo, este es el Palacio de Marqués de Dos Aguas. Yo pensaba que me iba a tocar solo, pero aparentemente abro con Nuri. Que con ella siempre llega más temprano que todos. El tema de que vayas a ver dónde está. Porque resulta de que tendría que abrir esto, pero está al revés. ¡Oli! Bueno, por fin llegué y nada, como siempre me toca los lunes abrir caja. A veces alguna compi se me adelanta, cosa que se agradece. No, no vean esto. No va a haber cosas semejantes como grandes ventas. Pero bueno, uno tiene que hacer lo imposible porque trabajo es trabajo, objetivos son objetivos y no queda más que darlo todo. Pero bueno, prioridades hoy, como siempre, es limpiar. Esta es toda nueva colección, así que como que no hay que devolver nada de las rebajas y demás que pasaron. Y el descansito, que serán 2 horas al mediodía, bueno, al mediodía a las 2:30 de la tarde, tengo que descansar. Ya quisiera. Tengo una reunión con mi otro trabajo, porque sí, este chico es pluriempleado. Y nada, seguir el día, hay que aprovecharlo al máximo. Veremos cómo me organizo con mis otras compis, que a ver si dónde nos encontramos o dónde vamos a comer. Pero tiene que ser un ánimo de fiesta esta semana. Pero por lo pronto ahora tenemos que representar el buen nombre de Roberto Berino. Benvenuto. Yo soy Iván. A ver cómo estamos. Había antojo de pochoclos,
Dale que nos llegamos. Tenemos que confesarle a este vlog que fue una cagada, tipo la Meet the Fox. Sí. Tomaste tu tiempo, Chris. De tanto body combat. Olis, acá pequeño inciso entre los fuegos artificiales y demás. Son las 8:04 de la tarde o de la noche y nada, me estoy volviendo a casa mientras que a Kristen la dejé con el primo en la zona del río Turia, en la zona norte de Valencia y nada, es como que necesito agarrar el abrigo que me lo dejé en casa desde que salimos, todavía no volvimos a casa y no vamos a volver hasta las 12 de la noche que pasen la gran quema, pero bueno, necesitaba también volver para ir al baño porque no estábamos encontrando. Lo bueno de Valencia es que me tomó 15 minutos tomarme el metro y llegar acá. Estamos llegando casi al final de este vlog. Salidas ya no hay más, es domingo. Todo lo importante de Fallas 2026 ya pasó. No hicimos tantos planes como los años anteriores, pero la verdad que lo importante es la compañía, como siempre digo. Además, por ejemplo, este sábado domingo como que la frutillita del postre pasó y literalmente es que terminamos yendo al hospital. No voy a decir por qué ni por quién, pero el highlight fue que estuvimos desde las 2:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana. O sea, estuvimos básicamente experimentando lo que es la sanidad pública española, que, a ver, no está mal, pero creo que se pasan un poco de burocrático. Eso es como lo de la cita previa, que no está mal, pero se pasan de burocrático cuando son urgencias. ¿De menor riesgo? Sí, pero son urgencias. Estuvimos básicamente dando vueltas toda la noche. Algunos estaban de fiesta y nosotros en el hospital. Primero fuimos al hospital privado y aunque tuviésemos la tarjeta sanitaria europea no servía, entonces nos querían cobrar 500 euros la entrada, sumado a otros tipos de insumos. Y dijimos, pues no, porque para algo tenemos la tarjeta sanitaria europea, que necesitamos que nos garanticen el reintegro al fin y al cabo, y eso lo conseguimos en el hospital PSET, que nos atendieron bien, pero a veces la espera, y encima siendo domingo, horas antes de mi amiga Kristen volver a su país, era como que eso, era la frutillita del postre, que no hacía falta porque ya nos habíamos comido postre hace un par de horas antes. Porque, como rebobinando un poquito las anécdotas, como se vio en los clips anteriores, mi amiga Kristen me recogió el Corte Inglés después de haber devuelto la campaña de otoño invierno, etcétera, etcétera. Y fuimos a comer a los Gómez, que la verdad que recomiendo. ¿Es caro? Sí, es caro. Pero a ver, porque está en una zona turística,
es comida valenciana, pero la verdad es que valió la pena porque estaba todo rico. Hubiese querido que cocinaran más el arroz, porque creo que lo mejor de una paella es la costra que se hace literalmente en la fuente, o sea, es el arroz que se quema un poquito de más y es lo que sabe más rico. Y después habíamos pedido postre, tipo típica torreja con helado, brownie con helado. Obviamente nos faltó el agua de Valencia, la verdad que estábamos full Valencia. Un poco mainstream, pero full Valencia. Y de entrantes, unas croquetas de jamón que no sé qué tan valenciano sea eso. Pues me hace recordar más al Museo del Jamón en Madrid que en Valencia, pero está todo muy rico. A comparación, por ejemplo, de como se vieron al principio del blog del Singular, el restaurante que habíamos ido después de la mascleta del miércoles, que la verdad que pedimos paella, nos trajeron básicamente arroz meloso, nos vimos un show de que si policías, que si clientes, que si mesero, y la espera. Pero en principio eso, procedemos al outro.